Hola, buen día, bienvenidos a todos a su segundo webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, nos acompaña la empresa Bionexo. Nuestro ponente del día de hoy es Germán, que es subdirector de Ground Latam, con un tema muy especial. Pero antes de iniciar con lo que es el tema, Germán, ¿nos puedes platicar un poquito de lo que es Bionexo? Muy buenos días a todos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Bionexo es una empresa de tecnología. Específicamente trabajamos en salud y aún más específicamente en todo lo que es abastecimiento. Tenemos más de 20 años de experiencia. Nuestra casa matriz, desde donde les hablo, es en Brasil y estamos presentes obviamente en México, pero también en Argentina, Colombia, y tenemos una incipiente operación en Ecuador atendida desde Colombia. Para que se den una idea de la dimensión, tenemos más de 2.300 instituciones de salud que trabajan con nosotros, más de 15.000 proveedores que también trabajan con nosotros, y conectándolos a través de nuestro producto tal vez más conocido, el producto pionero, también llamado Bionexo como la compañía. La interacción entre ambas unidades, es decir, las instituciones que son compradoras y a todos aquellos proveedores que le venden sus productos, hoy alcanzan, o mejor dicho, superan los 3.000 millones de dólares en el mercado. Así que somos referentes absolutos en lo que es el marketplace de salud. Perfecto, Germán. Hoy nos van a presentar el tema de la digitalización y compliance en el sector de la salud. Entonces, Germán, el público es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir entonces mi presentación. Me indican si ven correctamente. Ya se ve muy bien, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, para comenzar, como ya ha dicho Omar, soy subdirector de Growth, es decir, estoy encargado y responsable del crecimiento de todas las operaciones internacionales fuera de lo que es nuestra casa matriz Brasil. Bien, y para volver a contextualizar, aquí tienen un slide con un breve resumen de lo que les acabo de contar. Es importante considerar que tenemos unos 100.000 usuarios entre todos los países. Bien, esto quiere decir que utilizan nuestros servicios tanto instituciones de salud, sobre todo las áreas de compra, la dirección general, áreas diferentes de abastecimiento que cada institución maneja tal vez de una manera particular, pero podemos contar también desde el área de depósito, farmacia, etcétera. Y desde el otro lado, del ámbito de los proveedores, generalmente quienes más utilizan y son usuarios de nuestros servicios tienen que ver con las áreas de ventas. Bien, también market research y demás, pero sobre todo área de ventas. Bien. De todos modos, van a tener un espacio al final para hacer consultas. Si quieren saber más sobre la compañía, por supuesto, estaremos respondiéndoles. Bien, entonces, lo que es importante para comenzar este gran tema que hoy vamos a trabajar, y espero que se lleve mucha información y que tenga mucho valor para cada uno de ustedes. ¿Acaso sabían que un caso de fraude representa pérdidas promedio de $117.000 a las organizaciones? Bueno, este es un dato que surge, como dice la fuente, de un informe muy interesante que de hecho les recomiendo, que no es más que uno de tantos de estos informes que vienen cada vez apareciendo con más regularidad, con más importancia también, con más preponderancia en el mundo de los negocios en general, pero también que incluye ámbito público, no solo el privado. Esto tiene que ver con un fenómeno de importancia que viene creciendo a lo largo del tiempo sobre todo lo que es compliance. Ahora vamos a revisar un poco mejor en detalle todo lo que esto significa. Pero principalmente les cuento algo que tiene este informe, que de hecho, como dije antes, se los recomiendo leer. Este informe está basado en 2.110 casos, que son casos cerrados, es decir, casos que iniciaron con tal vez una situación interna en una organización, tanto pública como privada, a nivel mundial. 133 países han participado.
y se cierra luego de algún veredicto. Esto puede ser habiendo participado la justicia o bien un caso interno donde la propia organización da cierre a esa situación, a ese fraude. Bien, entonces, eh, para comentarles sobre el contexto también, la corrupción supone el fraude más común. Bien, y este es un promedio global. Cuando uno tal vez mira por región, en lo que es Latinoamérica, incluso sube, este número se eleva, lo cual demuestra la gravedad de la situación en nuestra región. Bien, hay algo que va un poco más allá de este número, porque es impactante saber que es tan alto el número eh, digamos, de pérdida que genera a nivel monetario. Pero recordemos que estamos en el ámbito de la salud y más allá de la pérdida económica que pueda generar en una organización, lo que también estamos diciendo es que puede generar incluso la muerte, la pérdida de vidas, un acto de corrupción, el fraude dentro de una organización de salud. Así que, si bien a uno le impacta ver ese número, creo que estamos ante una situación de aún mayor gravedad que en otros negocios, que en otros rubros, porque esto puede impactar de forma muy rápida sobre la vida de nuestros pacientes o de todas las personas que se atienden en un sistema de salud. Bien, Eh, como aclaración, no quitan que otros rubros no tengan un impacto sobre la vida de las personas, por supuesto que no, pero en salud realmente es muy corto el camino hacia el impacto final que puede tener sobre la salud, la vida de las personas. Bien, entonces, vamos a empezar con un concepto, ¿sí? El concepto de compliance, que lo vamos a leer juntos. Procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adaptan con el fin de identificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Esta definición es la del World Compliance Association, ¿bien? Que es tal vez el referente a nivel mundial sobre todo lo que es compliance. La verdad es que, dicho en otras palabras, lo que el compliance supone es fomentar el desarrollo de actividades y negocios conforme a la normativa vigente. Puede haber algunas diferencias, obviamente, en cada país, desde ya, pero digamos que se basa en la ética y esto es común a todos los seres humanos. Bien, entonces, una pregunta que surge cuando uno mira el slide anterior, ¿no? Con este impacto económico, con lo que también yo mencionaba respecto a eh, cómo esto puede causar la pérdida de la vida en las personas, es decir, tiene un impacto realmente muy, muy grande. Pero lo cierto es que a nivel general, cuando uno se pregunta por qué es cada vez más importante el compliance, ustedes pueden googlear y verán muchos resultados y con el correr del tiempo cada vez uno encuentra más resultados. Por eso mencionaba la importancia de este informe que desde Bionexo nos llamó la atención, lo tomamos, pero realmente hay muchos más, cosa que antes no sucedía. Bueno, básicamente tiene que ver con que la dirección hoy de cada institución, de cada organismo, está mucho más expuesta que antes, ¿sí? Eh, Tal vez hay casos icónicos, creo que no amerita en este momento mencionarlo, de nuestro rubro, donde me refiero a nuestro rubro de salud, me refiero a laboratorios de primera línea a nivel mundial, me refiero a instituciones médicas, etcétera, donde los directivos han tenido que afrontar penas, multas, y cuando digo penas también hablo de cárcel. Bien, es decir que a nivel mundial se viene dando una situación de fortalecimiento en las reglas contra cualquier acto de fraude. Bien, eso por un lado. Pero también hay otra parte que es igual de importante, que tiene que ver con el valor de marca. Tiempo atrás, tal vez una situación como podía ser una mala reputación, una mala experiencia o algo similar, tal vez quedaba dentro de un núcleo cercano
a la persona que había padecido esa situación. Hoy ha cambiado muchísimo esto y todos intentamos identificarnos con las marcas que consumimos, utilizamos, etc. Entonces, de alguna manera, pacientes, clientes, colaboradores, todos los que conformamos ese gran mercado, estamos mucho más cerca de lo que hacen las marcas y desde ya que un acto de corrupción, por ejemplo, o cualquier situación que vaya en contra de los valores, puede afectar de forma permanente y sin retorno la reputación de la marca y con eso la capitalización de la misma. Por lo tanto, hay algunos factores económicos, también culturales y demás que han llevado al compliance a tener una preponderancia que nunca antes había tenido. Bien, por supuesto que todas las dudas que vayan surgiendo las van a poder comentar y luego las trataremos juntos. Bien, vamos a continuar. Muy bien. En este sentido surge, y esto es una captura, por eso está en inglés, de este informe, que en 81% de las organizaciones que han sido víctimas de un fraude, efectivamente tomaron alguna acción. Bien. Ahora, esa acción la tomaron posteriormente a que hayan sufrido el fraude, ¿no? Acá dos ejemplos que toma este informe, que son, bueno, no solo dos ejemplos, ¿no? Estadísticamente lo que ellos descubren es ese 75% que se incrementa la gestión y la revisión en realidad de los procesos internos, y un 64% de ese 81% que proactivamente se generan mecanismos de monitoreo o análisis de la información. Bien, ahora, como dijimos, la verdad es que lo interesante sería prevenirlo, ¿cierto? Pero bueno, ya vamos a ahondar en esto en unos slides más adelante. Bien. Aquí lo que nos muestra este informe es cuáles son los departamentos dentro de las organizaciones que se encuentran más afectadas y los tipos de fraudes. Dentro de los fraudes posibles, como pueden ver, si bien la corrupción predomina, la verdad es que hay muchos otros tipos de fraude que este análisis nos muestra. Es muy interesante también ver cómo se puede discernir entre los distintos sectores en función de los distintos rubros, etcétera, etcétera. Eso los invito a mirarlo cada uno por su cuenta, ya que no nos alcanzaría el tiempo para hacer un análisis más profundo. Pero lo que resulta muy interesante, y no quiero dejar pasar por alto, es que las instituciones, todos los organismos, las empresas, sufren fraudes teniendo o no teniendo controles. Es decir, todas pueden ser víctimas de fraude. La gran diferencia que nosotros encontramos en aquellas que tienen controles de los que no lo tienen, sino para qué los harían, es el tiempo de detección y luego de resolución de los mismos. Entonces, si bien no se puede estar 100% ajeno al riesgo, sí lo que se puede es minimizar ese riesgo, por supuesto, se va a minimizar sin duda, pero sobre todo se va a minimizar el tiempo en el que este es detectado y que finalmente se resuelve, seguramente disminuyendo considerablemente los costos económicos y, ¿por qué no, en nuestro rubro, salvando algunas vidas? Bien. Como se puede observar acá, para hacer un breve análisis y también alinearlo un poco a lo que Bionexo viene trabajando en transparencia hace más de 20 años, verán tres sectores, y sobre todo dos que son bien dinámicos e importantes. En el top tenemos al área de compras, ¿no? Con el 82% acá que figura corrupción.
82%. Luego tenemos al área al área ejecutiva, los altos mandos y el área de ventas. Los usuarios de Bionexo, más del 80% de los usuarios de Bionexo corresponden a estas tres áreas. Bien, entonces de ahí es que tenemos autoridad para hablar sobre este tema. Muy bien. Entonces, aquí lo que se puede observar también, y ya para finalizar lo que es el análisis o las curiosidades que nos muestra el informe, es cuando uno mira lo que es nuestra región, América Latina, tenemos muchos casos. Vale la pena mencionar algo. Puede sonar pequeña la muestra, 95 casos, puede ser, en este informe, pero lo cierto es que este organismo que hizo el informe recibió más de 10.000 casos que rigurosamente ha podido clasificar y seleccionar el número que consideraban realmente representativo y que era una información valiosa para que tenga rigor estadístico. Por lo tanto, la muestra puede ser más pequeña, pero sabemos que la calidad de la información que se ha otorgado, que se ha puesto a consideración de forma voluntaria, es muy importante, y por eso, digamos, el interés que le ha puesto Bionexo a este informe. Bien, en este caso podemos ver como curiosidad, ¿no? Aquí figuran los países en los que nosotros desde Bionexo trabajamos, cuáles son los casos presentes del informe, y llamativamente vemos aquí a México con 22 casos. Claro que, si bien les hablaba de la rigurosidad, tal vez estadística, de muchas de las gráficas y demás que figuran en este informe, en este caso no tenemos rigurosidad comparativa entre un país y otro, porque estamos hablando de universos distintos y demás, pero sí es interesante como un dato de contexto poder saber que los países donde está presente Bionexo tenemos ahí la referencia. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar entonces con un poco más de contexto. Así como dijimos que el compliance se trata de un conjunto de políticas y procedimientos enfocados en la transparencia, que nos permite la reducción del fraude al interior de las organizaciones, y que por supuesto está en auge esta observación y las organizaciones como comienzan o continúan incrementando los distintos controles y demás para poder evitarlos. El área de compras y ventas se destaca en el top, según hemos visto en la gráfica del informe. Y ahora la pregunta: ¿cómo desarrollamos esta temática finalmente en salud? Bien, es ahí donde conectamos un poco la generalidad de este informe y de tantos otros que están disponibles, con la experiencia que tenemos desde Bionexo, con el trabajo que se viene haciendo todos estos años en los distintos países. Bien. Entonces, como mencioné, el 81% de las empresas modificaron sus procedimientos después de detectar un fraude. Incluyeron monitoreo, códigos de conducta, más supervisión humana. Sin embargo, y aquí es, creo yo, el gran punto de inflexión, son las herramientas tecnológicas que se posicionan como aliados naturales. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos suena hoy insuficiente si no está apalancado, si no está apoyado, si no está regido de alguna manera por la tecnología. Sería absolutamente insuficiente, pero además necesitaríamos un esfuerzo demasiado grande para poder cubrir ciertas cuestiones que la tecnología nos va a permitir con tal vez un par de clics. Entonces, ahí hay un punto de encuentro muy grande, que es el que Bionexo ha podido desarrollar con lo largo de los años, las experiencias puntuales y generales que ha podido conseguir en esta muestra tan grande. Recordemos que hablábamos de 2.100 casos que tiene este estudio. Solo Bionexo
trabaja con más de 2.300 instituciones de salud, más de 15.000 proveedores. Quiere decir que el universo que trabaja Bionexo es realmente muy grande para poder tener como mínimo algunas recomendaciones y sugerencias y poder acompañar a todos aquellas nuevas instituciones que quieran atravesar este camino. Bien, camino de transparencia, de eficiencia y de transformación digital por sobre todas las cosas. Bien. Entonces, dije transformación digital por sobre todas las cosas. Muchos se estarán preguntando qué es la transformación digital. Y me animaría también a decir que para muchos la respuesta va a tener que ver con cuestiones muy específicas de tecnología, ¿no? Van a ser seguramente una relación directa entre la transformación digital y alguna herramienta tecnológica que ya utilizan o que les gustaría utilizar. Bueno, lo cierto es que la transformación digital tiene solo en parte que ver con esto. Porque cuando hablamos de transformación digital, en realidad lo que estamos haciendo mención es a procesos, herramientas, personas, porque todas ellas son afectadas al mismo tiempo. Y cuando todas ellas son afectadas al mismo tiempo, en realidad de lo que estamos hablando es de un cambio cultural, un cambio organizacional, y luego la aplicación de las nuevas tecnologías. ¿Bien? Entonces es un concepto que a veces tiende a confundirse. Muchas veces, y con la ansiedad que trabajamos en nuestros días, y que estamos acostumbrados por el nivel de estímulos que tenemos, ¿no? Creemos que las cosas van a ser inmediatas, que contratar un servicio, que comprar un equipo, que las cosas van a ser para allá mismo, casi como si fuera arte de magia. Bueno, esto no es así. Diría que es todo lo contrario, ¿no? Es un camino más bien largo, y que en ese camino hay muchas instancias. Seguramente muchos ya lo hayan comenzado sin darse cuenta. Lo bueno de la transformación digital en las organizaciones es cuando ese camino es claro, se conoce, se puede transitar, se puede atravesar, sabiendo desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Bueno, es un poco lo que también sucede con el compliance, cuando entendemos la importancia que tiene y queremos atravesar ese camino. ¿Por qué? Porque el compliance va a estar apalancado de alguna manera, va a estar sostenido, va a estar en la sintonía de la transformación digital para que sea efectivo. Bien, y ahí es donde se unen estos dos universos, que tal vez para algunos haya sido interpretado de forma separada. Bueno, es imposible de interpretar de forma separada. ¿Bien? A su vez digo imposible de forma separada porque tomé el esfuerzo de explicar cómo el compliance se vincula con la transformación digital. Pero la transformación digital es naturalmente una herramienta de compliance. Y eso es lo que ya mismo vamos a estar revisando. ¿Bien? Entonces, como verán, aquí tenemos en el punto 1 la digitalización en la gestión hospitalaria como uno de los primeros consejos. Ahora vamos a revisar cada uno de ellos por separado. Luego tenemos mantener candados digitales, lo que tiene que ver con la seguridad. Luego capacitación constante como punto número 3. El cuarto, el compromiso de la gerencia. Y el quinto, la gestión de reportes en BI, ¿no? En Business Intelligence o todo lo que tenga que ver con la información procesada, ¿bien? Para poder ser analizada, etc. Entonces, estos son los 5 elementos, las 5 sugerencias, 5 puntos que debemos sí o sí, al menos desde Bionexo, explayar, poder transmitir para que sea de público conocimiento. Vamos con el primero. Bien. Entonces, seguramente muchos han notado algo, sobre todo si tenemos en el público presente, colaboradores, personal de instituciones de salud. Lo que sucede cuando uno mira una institución de salud en general es que
hay un fuerte contraste entre lo que es la tecnología, la aplicación, en la aplicación médica, digamos, todo lo que es la digitalización y demás, o esa transformación cultural de la que hablaba antes, en la aplicación médica, en el ámbito médico estrictamente hablando, respecto a lo que es la gestión hospitalaria. Esto es algo que Bionexo viene educando, ¿no? Bueno, Bionexo y muchas otras empresas, por supuesto, también, viene educando para poder equilibrar de alguna manera. ¿Y por qué se da luego de analizar varios casos esto? La digitalización estaba visto en algún tiempo atrás como parte de la cultura cambiante de empresas de tecnología, luego pasaron a e-commerce, es decir, estaba vinculada a la digitalización con ciertos rubros, y lo que era la salud, y sobre todo lo que es la institución hospitalaria como tal, quedaba desligada. Se entendía como elemental tener este proceso, esta transformación digital, en lo que era la aplicación médica, en el uso médico de la tecnología para poder evolucionar en la cura, etc., pero no en la gestión hospitalaria como tal, en la salud en general. Bueno, por suerte esto ya fue cambiando, de alguna manera, en gran parte, también gracias a Bionexo, que me consta el trabajo que día a día hacemos para concientizar sobre esto, y la digitalización, entonces, es en la salud muy, muy importante. Y digo una aclaración adicional, muchos formarán parte del grupo de proveedores, ¿no? Lo verán desde el otro lado, porque acá claramente estamos hablando de digitalización en la gestión hospitalaria. Bueno, no se preocupen, están incluidos. ¿Y por qué están incluidos? Bueno, las tendencias es que cada vez se trabajen más en conjunto, proveedores y compradores de forma integrada. Por lo tanto, en el ámbito proveedor tal vez sí veíamos un nivel un poco más evolucionado de esta digitalización, de esta transformación digital, pero no había posibilidad de que estén en sintonía ambas partes. Bueno, hoy con el correr del tiempo, con el esfuerzo, esa sintonía se va dando y por sobre todas las cosas, volviendo al compliance, nos permite poder tener un ámbito cultural donde todos los mecanismos de control, donde todo lo que verán en el resto de los puntos sea posible. Si no, es imposible de avanzar. Bien, vamos al punto número 2. Cuando nosotros tenemos esa transformación digital vigente, utilizamos sistemas que pueden ser en la nube, por supuesto, que es hoy lo más regular, lo que se ha entendido lo más eficiente. De alguna manera, todos esos usuarios que interactúan y hacen su trabajo en un ámbito digital están dejando su huella, ¿no? Todo queda registrado y de esa forma, pensemos lo que mencionaba hace unos instantes, de que en caso de que haya un fraude, lógicamente va a ser muy rápido poder detectarlo, disminuyendo considerablemente el efecto que ese fraude pueda tener. Pero a su vez también, y esto es muy importante aclararlo, no se trata solo de un mecanismo de control vertical de arriba hacia abajo. Nos pasa, muchos promotores de lo que es la transformación digital en instituciones de salud y demás, son los mismos compradores que lo que quieren es, además de tener eficiencia y todas las cuestiones que vienen aparejadas, es tener la transparencia de que su trabajo es auditable. Entonces, su trabajo y su gestión pasan a ser, sí, auditable lógicamente, pero también más relajado, entre comillas. ¿Relajado en qué sentido? Que cualquier situación, cualquier contexto que pueda llegar a ser sospechoso o lo que fuere,
Bueno, no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Ahí está el registro de la actividad de cada usuario y eso es, como mínimo, algo muy positivo para trabajar entre personas, ¿no? No tener que andar preocupándose de lo que el otro pueda llegar a pensar de la gestión de uno, etc. Tan solo con hacer el trabajo como lo hacemos siempre, las huellas que van dejando esos candados digitales, esos usuarios predefinidos con perfiles, etcétera, que van dejando todo el registro de lo que hacemos para que sea revisado o no, no importa, pero con la tranquilidad de que todo lo que hacemos en algún lado está pudiendo ser visualizado, no se pierde. Bien, eso por un lado. Por otro lado, sí, hacer mención de la seguridad, ¿no? No es lo mismo entregar toda esta información tan sensible a una empresa de tecnología, tal vez que no maneje los aspectos de seguridad más rigurosos, con lo que implica el manejo de la información, la sensibilidad que tiene todo esto, que entender que esta información se la estamos otorgando o facilitando a una empresa de tecnología seria que pueda mantener todos los parámetros de seguridad de vanguardia, etc. Y un detalle no menor, pero estos usuarios suelen tener una contraseña. Es importante mantener esas contraseñas realmente bajo resguardo. Somos responsables de esa contraseña justamente que va a proteger nuestro trabajo. Entonces, esto a veces se pasa por alto y es igual de importante que todo lo demás que estamos hablando. Bien, vamos a pasar al punto 3. Y en el punto 3 lo que hablamos es de capacitación constante y tiene varios sentidos. Capacitación como tal en tecnología. Sí, usuarios que sean más maduros, tecnológicamente hablando, por supuesto, que van a ser usuarios que van a poder utilizar mejores herramientas digitales y por lo tanto eso, como hablamos antes, naturalmente va a estar otorgando una calidad, un nivel en este conjunto de procesos y buenas prácticas de compliance. ¿Bien? También la capacitación en sí de las buenas prácticas de compliance, que pueden no incluir una herramienta digital. En este caso, debemos también hacer mención en esto, ¿no? Es decir, de alguna forma tenemos que estar pendientes de que los usuarios puedan trabajar correctamente en un ámbito digital, pero a su vez ser conscientes de la importancia que eso tiene para el compliance, ¿no? Esas cosas tienen que coexistir y cuanto mejor coexistan, más efectividad. ¿Bien? Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto. Tal vez no tiene que ver con la capacitación en sí misma, pero está ligado de alguna forma, porque muchos de los que estén aquí presentes tal vez se preguntan, bueno, en la organización, empresa, institución a la que pertenecen, no han comenzado este proceso, o al menos no lo han comenzado formalmente. Me refiero al proceso de compliance. Si bien nosotros nos unimos a la digitalización, etc., vamos a basarnos solo en este pequeño paréntesis que les hago, en el compliance. Si quieren dar los primeros pasos, hay 3 cosas que yo les voy a recomendar. La primera es que, por supuesto, debemos identificar cuáles son esos procesos que pudieran ser más riesgosos. Hice mucho hincapié en lo que es la corrupción, porque la corrupción forma el top número 1 de casi todos los rubros. En el caso de salud está cercano al 50% de los fraudes detectados, pero hay muchos otros, ¿no? Apropiación indebida, manipulación de facturas, también malversación de impuestos, es decir, todos los sectores pueden estar expuestos a un tipo de fraude u otro. Lo importante es, como mínimo, para dar estos primeros pasos, es identificar
todos los procesos que puedan encontrar en su organización, que puedan estar más expuestos por el motivo que sea, ¿bien? Y mapearlos, ¿no? Eso sería un primer paso. El segundo paso sería que al menos haya una persona que sienta la responsabilidad de tener esta revisión de compliance, de buscar información, de participar de este tipo de charlas, porque no cuando las hay, claro. Es decir, estar involucrado en el proceso de compliance como nexo entre lo que está sucediendo a nivel mercado y demás y su institución. Puede ser una persona de la dirección, ¿bien? Por la responsabilidad que eso conlleva, pero si no es posible, ¿por qué no alguien de administración? Alguien de recursos humanos. No importa. Acá la importancia tiene que ver con comenzar ese camino. ¿Bien? Y tercero y último, ya que estamos haciendo estas dos cuestiones, que mapeamos cuáles son los procesos que pudieran ser más riesgosos en la organización y tenemos una persona designada que se va a ocupar de este tipo de cosas, bueno, proporcionemos al menos un canal de denuncias, un canal que sea anónimo, que las personas empiecen a sintonizar esto del compliance dentro de su institución y que comience ese camino no solo desde un solo lugar, desde una persona que se hizo responsable de lo que fuere, sino que ya vaya transmitiendo esa cultura nueva tan necesaria en los tiempos que corren. Bien, un pequeño paréntesis que quería hacer, pero vamos a continuar, sí, con estos 5 puntos que recomendamos desde Bionex. Vamos al compromiso de la gerencia. Cuando hablamos de compromiso de la gerencia, nos estamos refiriendo a que muchas veces encontramos instituciones o empresas que, por un lado, está todo el trabajo operativo, todo lo que incluye el día a día del abastecimiento, tanto desde el punto de vista del comprador como del proveedor, etc. Y la gerencia va por otro lugar, ¿no? La gerencia me refiero más bien a la dirección o los mandos medios que por ahí están en alguna parte del ciclo, pero luego se alejan demasiado de la gestión diaria. Y esto es algo que efectivamente las organizaciones terminan atendiendo luego de que hay un fraude, ¿no? Como veíamos antes, 81% de las organizaciones tomaron este monitoreo después de sufrir el fraude. Estar cerca no significa hacer el trabajo. Hoy hay herramientas que permiten, gracias a la tecnología, mantener esa cercanía con procesos críticos, como hemos visto en este top, sector de compras, sector de ventas, están en el top de estos análisis de fraudes. Entonces, realmente el compromiso nunca va a surgir solo. Sí es posible que comience de algún sector en una organización, de algún otro sector en otra organización, de una persona porque es más proactivo. Puede pasar todo esto. Pero realmente ese camino va a tomar un punto de inflexión cuando el compromiso de la gerencia sea presente. Y hoy es muy fácil con la tecnología hacer que esa gerencia tenga la cercanía suficiente, porque la verdad, un par de clics desde el lugar del mundo que se encuentren le va a permitir a un director general, por ejemplo, ingresar con un usuario de Bionexo, por ejemplo, a ver los reportes de gestión de un comprador, los reportes de venta, en el caso de un proveedor en su empresa. Es decir, hay herramientas que facilitan esa cercanía. Es muy importante que se aproveche. ¿Bien? Voy a pasar al siguiente punto porque creo que está muy vinculado y se va a entender incluso mejor. Cuando hablamos de gestión de reportes, lo que estamos diciendo es que en la transformación digital, la digitalidad como tal, y
también haciendo referencia al punto 2, en estas huellas que dejamos haciendo, tenemos una ventaja fundamental. No tenemos que construir el reporte. El reporte se está construyendo solo mientras trabajamos, ¿no? Hay una eficiencia de tiempo sideral. Ahora, si ese reporte no es utilizado luego como corresponde, en el sentido de, bueno, tal vez las instituciones de salud y el mundo en general, más allá de nuestro rubro, se está habituando, por suerte, a que la toma de decisiones esté basada en datos, ¿bien? Pero hay una conexión en el monitoreo que tal vez no está tan presente en la mente de las personas, ¿no? Cuando uno se acostumbra a gestionar reportes, y más aún si son sectores directivos, decisores, etc., lo que está haciendo también es no solo revisando una información para tomar la decisión, sino está monitoreando lo que está sucediendo. Y cuando nosotros incorporamos esa gimnasia, esa dinámica de ver los reportes, de familiarizarse con los datos, con las opciones disponibles que tenemos, que tiempo atrás nos llevaba horas y horas de procesamiento, tiempo humano también destinado para su construcción, etc. Ahora no lo tenemos. Entonces, hay una conexión directa con la gestión, es rápida, se puede hacer desde cualquier lugar. Es difícil, o al menos la probabilidad baja, que se nos escape algún dato llamativo, como muchas veces nos muestra un fraude, ¿no? Algo que sale de lo común, algo que nos llama la atención. Y a partir de ahí, porque nos llamó la atención, empezamos a indagar. Dicho sea de paso, como curiosidad, ¿no es esta igual la primera opción de descubrimiento de fraude? La verdad es que aún hoy, según el reporte que hacíamos mención anteriormente, los elementos que son de alguna forma pistas o ni siquiera pistas, sino incluso también elementos probatorios del fraude, son físicos y no digitales. Mi interpretación, bueno, evidentemente la digitalidad funciona como un elemento persuasivo, porque lógicamente quien está generando todo ese registro expone demasiado su mal accionar, ¿no? su fraude. ¿Bien? Entonces, por un lado, el elemento físico es hoy el elemento probatorio más común de encontrar en los casos de fraude. Y por otro lado, el canal de denuncias es el elemento número uno, el canal número uno de descubrimiento de un caso sospechoso. Quiere decir que si nosotros avanzamos en la digitalidad y si a su vez disponemos de un canal de denuncias que sea anónimo, que haya confianza en esa organización, estaríamos haciendo mucho por nuestra organización para disminuir los casos de fraude. Pero para cerrar entonces el punto 5, hay una necesidad hoy de gestión de reportes que tiene que ver con la toma de decisiones. Bueno, no lo olvidemos que mientras estamos trabajando en este sentido, mientras estamos acostumbrando y culturizando a toda nuestra organización a tomar decisiones en función de los datos, lo que estamos haciendo es aprendiendo a monitorear mucho mejor y va a ser muy rápida la detección de algo anómalo. Bueno, será un fraude o no. Como mínimo estamos generando una conciencia para poder disminuir el riesgo. Bien. Entonces, para cerrar me gustaría simplemente dejar una pequeña frase, ¿bien? Que dice así: la transformación digital es un camino que tarde o temprano toda organización deberá transitar, y el compliance es un elemento más que nos indica que el momento de comenzar es ahora. ¿Bien?
Espero que haya servido esta pequeña charla, esta reflexión también, para todos ustedes, y no quería dejar pasar la oportunidad para, si tenemos aquí presentes, compradores de salud. Estamos construyendo en Bionexo el perfil del comprador para trabajar, para poder apoyarlos aún más de lo que lo venimos haciendo. Así que qué mejor forma que directamente construyamos todos juntos este perfil del comprador de salud en América Latina. Así que quienes estén interesados en participar, por favor los invito a escanear el código y poder hacer la pequeña encuesta. Muy bien. Por último, agradecerles. Estoy abierto a responder las preguntas que tengan. También tienen mis datos de contacto por cualquier cosa. Ha sido un placer. Muchas gracias, Germán. Ha sido muy enriquecedor el tema. Entonces, vamos a seguir con la sesión de preguntas y respuestas. Antes, voy a invitarlos a que asistan a Medical Expo los días 25, 26 y 27 de octubre. Recuerden que con el preregistro ustedes van a poder entrar sin costo. Sin embargo, si ustedes se presentan el día del evento, ya va a tener un costo de 700 pesos. Así es que los que todavía no hacen su preregistro, los seguimos invitando a que lo hagan y que tengan acceso a las más de 150 ponencias que vamos a tener en el evento, 7 auditorios, todos temas muy interesantes. Allá nos va a estar acompañando Bionexo. Entonces, pues los invitamos de la manera más atenta. También recuerden que tenemos nuestro grupo de Facebook, en el cual si nos empiezan a seguir, van a darse cuenta cada semana de los temas que vamos a tener en cuanto a los webinars. Entonces, muchas gracias, Germán. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Más que nada, tenemos muchas felicitaciones. Nos comentan que el tema fue muy, muy interesante, pero Mónica Sánchez nos pregunta, ¿cuáles serían los mecanismos de prevención del fraude que pudieran implementarse en una empresa de adquisición y venta de productos de la salud? Bien. Bueno, perdón, hay un factor común, ¿no? La digitalización de alguna forma es transversal a todos los rubros. Seguramente que cada institución, y esto no tiene que ver con el rubro o la actividad en sí, va a tener particularidades. Particularidades en el sentido de cómo está diagramada esa organización. Hay algo que es bastante antiguo, de alguna manera, pero que es un principio básico que tiene que ver con el doble check, ¿no? Muchas veces estamos en la transición de un camino digital y lleva su tiempo, como hemos dicho. Mientras tanto, no es que tenemos que estar expuestos a todo. Tal vez mientras se hace esa transición digital ideal que nosotros desde Bionexo sugerimos, es buscar dentro de ese mapa que hablábamos antes de procesos, cómo podemos generar dobles checks para que esa transición no quede tan expuesta, ¿no? Hasta tanto tener una herramienta digital que lógicamente va a dejarnos la huella y demás. Creo que no es una respuesta específica para esa actividad. Creo que es aplicable a todas, pero eso es un buen mecanismo de transición. Perfecto, Germán. Entonces no me queda más que agradecerles el tiempo que dedicaron a estar con nosotros el día de hoy. Los invito a seguir las redes sociales de Bionexo, que los contacten. Y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bonito fin de semana. Paz a todos. Igualmente, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bonito día.